Eduardo, tengo entendido que las participaciones preferentes se empiezan a comercializar en nuestro país a finales de los 90. ¿Qué era exactamente una participación preferente? O sea, las participaciones preferentes son una especie de mezcla entre acciones y bonos. O sea, tienen cosas como las acciones, pero tienen cosas como los bonos que pagan intereses. Entonces es lo que se llaman híbridos, porque es mezcla mitad y mitad. Desde sus inicios, las participaciones preferentes siempre fueron un producto de riesgo. Claro, es como cualquier producto de inversión. O sea, tú podías perder lo que invertías. Hombre, era difícil llegar a perderlo todo. Solo ocurría en caso de que quebrara la entidad. Pero claro, en aquel momento no quebraba ninguna entidad. No, a finales de los 90... Y principios de los 2000 es la época dorada de la banca, y cuando se desarrolla la época de las grandes fusiones, de la gran expansión internacional de la banca española, claro, aquello era los días de vino y rosas. Otra de las cosas que hemos oído sobre las participaciones preferentes es que son un producto perpetuo. ¿Qué significa? Lo son, pues que no tienen vencimiento, que son para siempre. O sea, tú prestas tu dinero y en teoría no te lo devuelven nunca. Pero si tú te quieres quitar de encima ese producto... Ah, bien. A ver, tú para quitarte de encima ese producto lo puedes vender, porque es un producto que cotiza, como las acciones, como los bonos. Y durante mucho tiempo vender las participaciones preferentes fue fácil. Sí, tú decías al banco, oye, quiero sacar el dinero de esto, y el banco te las vendía, tú no te enterabas de que te las vendían y te daban el dinero, y ya está. Lo que tú habías puesto, sí, te lo devolvían. Además, con los intereses que habías ganado durante esos años. Incluso podías haber ganado si la participación preferente se había revalorizado en mercado, sí. Por tanto, en este país había unos preferentistas que tenían sus participaciones preferentes, que les daban un interés bastante interesante y que además, cuando se las querían quitar de encima, encontraban compradores de una manera rápida. Sí. El sistema era perfecto. Todo iba bien, y la gente que invertía en estas entidades, porque al final estás invirtiendo en el capital de estas entidades, ganaba dinero, sí. ¿Para qué tipo de cliente estaban pensadas las participaciones preferentes? Ahí está el problema, estaban pensadas para el cliente institucional, el cliente mayorista, el inversor, gran inversor. O sea, un cliente, digamos, VIP. Sí, bueno, grande. O sea, un fondo, un cliente profesional. En esta primera época, de finales de los 90, principios de los años 2000, ¿también se vendieron preferentes a pequeños ahorradores? Sí, precisamente cuando está Rato en el gobierno, en el gobierno de Aznar, se amplía y se permite que estos instrumentos se puedan comercializar a todo tipo de inversores. Eran emisiones muy pequeñas y los minoristas que habían eran 4. O sea, no era una cosa relevante. El problema es después cuando se colocan en masa los minoristas. ¿Por qué las cajas se ponen a comercializar preferentes? Porque las cajas no tienen acciones. Las cajas son un invento español, que son una entidad sin ánimo de lucro, entonces ellas no pueden emitir acciones para captar capital, entonces tenían que emitir otro tipo de instrumentos. Entonces las preferentes, ellas sí podían emitirlas. ¿Y los bancos, que sí que podían emitir acciones, por qué se meten en el mundo o en la comercialización de las preferentes? Por un lado, les sale más barato emitir, lo más caro de emitir para un banco son las acciones, es el capital. Y segundo, porque si tú amplías capital, te puede entrar en el accionariado gente que no deseas que entre. Claro, que te pueden comprar acciones. Intentar comprar el control del banco, en fin. ¿Y cuándo se empieza a torcer la cosa? A ver, la cosa se tuerce cuando hay que emitir preferentes a lo bestia, que es a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. O sea, Lehman Brothers quiebra en septiembre de 2008 y el sistema financiero mundial se viene abajo. Hay que nacionalizar prácticamente a toda la banca americana, inglesa, francesa, belga. Pero aquí decimos que no, que tenemos el sistema financiero más sólido del mundo. Y por tanto no había que nacionalizar nada ni rescatar ningún tipo de entidad bancaria. La política del gobierno y del Banco de España fue que no, que aquí no había dinero público para los bancos porque no hacía falta. ¿Y entonces los bancos cómo consiguieron dinero si no era dinero público? Con las preferentes. ¿Podemos decir que en este país no hubo, en un primer momento, rescate con dinero público y que ese rescate de la banca se hizo con dinero privado de pequeños ahorradores? Inicialmente sí. ¿Es así? Inicialmente sí. ¿Cuánto dinero en total pusieron esos preferentistas? Pues según las estimaciones del Defensor del Pueblo, unos 22.000 millones. ¿22.000 millones de euros? En banca solo. Luego hay de dinero privado. Empresas. Sí. ¿Y hay alguien que dé la orden de que se venda ese tipo de producto de forma masiva? Hombre, yo no sé si la orden como tal existe, pero desde luego el Banco de España, con la consigna del gobierno de no queremos nacionalizar ni dar dinero público a los bancos, el Banco de España lo incentiva. No es que no lo prohíba, es que lo incentiva. ¿Y el gobierno también? Y el gobierno también, claro. También hay que entender que ellos, ninguno de ellos, era capaz de imaginar que esto iba a ser una catástrofe como la que ha sido. Las preferentes es como una tirita para el cáncer, quiero decir. O sea, aquí se suponía que teníamos una hemorragia, no, lo que teníamos era cáncer. Según nos has contado, hasta ahora
quien eran los clientes a los que iban destinadas estas participaciones preferentes eran clientes mayoristas, expertos dentro del sistema financiero. ¿Por qué ahora se entra de esa manera tan masiva también a colocar preferentes al pequeño ahorrador, al cliente minorista? Porque se las puedes vender pagándoles menos. Es decir, en aquel entonces, que estaba el mundo financiero cayéndose y la bolsa cayéndose, grandes bancos, conocidos internacionalmente, tipo Merrill Lynch, Goldman Sachs, para que se las compraran, sus preferentes, los inversores les pedían un 13, un 15% de interés. Que era un interés altísimo. Altísimo, altísimo. ¿Qué pasa? Que aquí los bancos españoles y las cajas van al Banco de España y dicen, oye, que yo esto es muy caro, yo no puedo capitalizarme pagando esto. ¿Y entonces qué se decide? Vendérselo a los minoristas. Claro, los minoristas no tienen ni idea de qué es una preferente y de cuánto se está pidiendo en el mercado internacional. Entonces tú les dices a un preferente, oye, te voy a pagar un 7, un 8%. Fíjate que los depósitos son el 3,5 y yo a ti te pago un 8. Se va encantado. Encantado de la vida, les hace los ojos chiribitas y lo compra. Claro, si tú eso luego lo quieres vender en mercado, ¿quién te lo va a comprar? El tío que pide el 15. Pero las tuyas no dan el 15, dan el 8. O sea, tú cuando salías de la sucursal ya estabas perdiendo dinero. Tú ya salías con una pérdida de entrada. Porque si tú mañana la querías vender, nadie te iba a pagar lo que tú habías pagado por ella. ¿Y los bancos cómo reaccionan cuando vienen sus clientes de toda la vida y les dicen, oye, que tengo este paquete que me vendiste de preferentes y yo no lo quiero, porque, oye, que he empezado a oír que esto muy bueno no es? Los bancos hacen una cosa, algunos, no todos, sobre todo las cajas, que es montar una especie de mercadillo. Es decir, cuando llegaban clientes, digamos, buenos, clientes VIP, clientes que había que cuidar y querían deshacerse de eso, o incluso eran los propios bancos los que le llamaban y decían, oye, macho, quítate esto de encima, que lo que hacía era vendérselas a otro cliente, menos VIP. No me jodas. Sí. Cogían al cliente VIP y le avisaban de, oye, esto es chungo, te lo compro al mismo precio que te lo vendí, y al cliente menos VIP, al cliente, al pequeño ahorrador, le colocaban esa participación preferente al mismo precio al que le habían recomprado del cliente VIP. Sabiendo que valía mucho menos en mercado. Y que estaba perdiendo muchísimo dinero. Vamos, que le estaban engañando, en una palabra. ¿Y esto en qué año se hace? 2010. En 2010, cuando esto ya está totalmente destapado. Sí, bueno, cuando ya hemos creado el FROG, cuando ya hemos hecho las primeras inyecciones, cuando se han intervenido ya algunas entidades, en fin, sí. Aparte del Banco de España, ¿no había ninguna entidad en este país que pudiese parar este escándalo? Sí, la CNMV. La CNMV. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿A qué se dedica? Es la policía del mercado. Es decir, los que tienen que supervisar, en teoría, que en el mercado hay juego limpio, que no hay información privilegiada, que no se hacen operaciones ilegales. ¿La CNMV tenía capacidad para prohibir las preferentes? Podía no dar el visto bueno a los folletos, que son estos tochos, que no se lee nadie, pero que tienen las principales características. Esto es lo que le presentan las entidades a la CNMV, sí, para que la CNMV les ponga el sello de, vale, se puede. Y lo puedes vender. Entonces la CNMV, lo único que, ya por un poco de vergüenza torera, vamos a decir, viendo que esto era un escándalo, les ponía una notita avisando de que las participaciones preferentes son un producto complejo y de carácter perpetuo. Y el adjetivo preferente no significa que sus titulares tengan la condición de acreedores privilegiados. Bueno, pues entonces la CNMV estaba avisando de lo que se estaba comercializando. Pero esto no se lo leía a nadie. Además, estamos hablando siempre de una relación de confianza con el director de la sucursal. O sea, la gente se fiaba de lo que le contaban, no miraba papeles. Firme usted aquí, firma aquí, ya está.